¿Qué materiales y equipos se necesitan, ¿no? Vamos ya a entrar en la parte de enfocarnos más al ensayo, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se elabora? ¿No? Uno es el medidor de pH y el oxímetro, ¿no? Como le decía, claro, tenemos un equipo aquí que nos mide el oxígeno disuelto y también nos puede medir el pH, también mide conductividad, ¿ya? Es un multiparámetro. En este caso necesitamos para medir el oxígeno disuelto, ¿ya? Entonces la técnica del Winkler se basa en tener un compósito de, eh, bueno, el compósito de la muestra, ¿ya? Y después rellenarlos de agua, tomar una alícuota de muestra, rellenarlos de agua, pero ¿qué especial tiene que tener esta agua? Tiene que tener nutrientes y tiene que de estar saturada en oxígeno disuelto, ¿no? Se le tiene que saturar, tiene que tener alta concentración de oxígeno disuelto, tiene que estar en oxígeno sobresaturado, el oxígeno disuelto, ¿ya? Para ver cómo es inicialmente y cómo es después, y cómo es después de 5 días. Porque lo normal es, mientras como tiene oxígeno saturado y como los microorganismos van a consumir este oxígeno al degradar la materia orgánica, eh, el oxígeno va a caer, va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Y, y la diferencia de esto, de la medición del oxígeno disuelto, nos va a dar, por la reacción inicial que teníamos, vamos a poder determinar la cantidad de carga orgánica que tengamos, que podemos tener, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Ahora, ¿por qué es un contaminante la materia orgánica? Porque como vemos aquí que consume oxígeno disuelto, de esa forma también mata a los seres vivos que hay en el medio, ¿no? Si es que no hay oxígeno, no hay vida. Es por eso que se debe evitar botar desperdicios hacia a las aguas, ¿no? Ya porque estos son cargas orgánicas en sí. Como son cargas orgánicas, disminuye el oxígeno, consume todo el oxígeno del agua, del cuerpo, y estamos matando la vida. Otro equipo que tenemos es la incubadora. Hemos dicho que este ensayo va a unas temperaturas determinadas, ¿no? En este caso, la variación en la cual va a ocurrir ese proceso no tiene que ser tiene que ser entre 20 más menos 1 grado, ¿no? Y es por eso que necesitamos una incubadora en lo cual el rango de medición de la incubadora tiene que ser entre 20 más menos 1, ¿no? Previamente tiene que estar calibrado, ¿no? En esa incertidumbre que tengamos, ¿no? De más menos 1. Como le decíamos, tenemos que preparar un medio para poner la muestra con agua, con oxígeno sobresaturado, y para eso necesitamos una bomba de aireación. ¿Cómo vamos a preparar el agua de oxígeno saturado? Colocando una bomba de aireación y haciéndole, incrementando el oxígeno, incrementando. Así, ¿por cuánto tiempo? Por 1 hora. Ponemos esta bomba, ponemos los nutrientes aquí, ya vamos a explicar cuánto de nutrientes vamos a agregarle aquí al agua, y por 1 hora lo hacemos burbujear. Ahí está, Winkler. El termómetro es importante, como le decía, controlar la temperatura de trabajo en la cual vamos trabajando. En el caso del incubador era 20 más menos 1, pues tenemos que tener un termómetro calibrado dentro de la incubadora porque el seteo no es constante, ¿no? La temperatura se mantiene constante. Entonces, el rango en el cual puede variar tiene que ser de 20 más menos 1 en la incubadora. En el área tiene que ser de 20 más menos 3, ¿no? Por eso necesitamos esos termómetros que estén calibrados. Y los nutrientes, como yo les decía, ¿no? En el caso de los nutrientes tenemos el cloruro de amonio, sulfato de magnesio, cloruro férrico, cloruro de calcio, hidrógeno, fosfato de potasio y el poliset. Estos son todos los reactivos que en los cuales necesitamos. Pero ¿cuál va a entrar en el agua, en el agua burbujeada? Va a ser el cloruro de amonio, el sulfato de magnesio, son dos nutrientes, ¿ven?
El cloruro férrico son puros nutrientes. El cloruro de calcio, ¿no? El cloruro de calcio. El cloruro de amonio con el hidrógeno de fosfato vamos a preparar como un buffer, ¿ya? Para mantener la temperatura del agua entre 6.5 y 7.5, ¿no? Más o menos en ese rango para que tampoco tenemos que tener un agua que esté con un alto pH o un menor pH, ¿no? Ácido, ¿no? Tiene que ser un agua que esté casi neutra, ¿no? En un rango de pH más llegando casi al neutro, ¿no? Para que no varíe mucho a la muestra, ¿ya? Y el policía vamos a explicar más adelante para qué se usa. Las condiciones de trabajo, como le decía, tiene que ser de 20 más menos 3. Condiciones ambientales de la incubadora también es de 20 más menos. La verificación es importante antes de usar la verificación de todos los equipos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la verificación de los equipos? En el caso del pH se hace con 3 buffers, ¿no? 4.1, 7 y 10.1, ¿ya? 10.01, 4.01, 7, 10.01, ¿ya? La verificación, para esto tiene un manual, ¿no? De cómo realizar la verificación del equipo, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir, qué medidas tengo que tomar, ¿ya? Eh, ya se tiene que hacer de acuerdo a cómo lo haga, cómo lo pide el equipo, ¿no? Cada equipo puede que tenga unas instrucciones diferentes, ¿ya? Hay que ver qué equipo estamos usando, ¿no? Pero normalmente se calibra con estos 3 buffers, es lo común, ¿ya? Nuestro equipo siempre, antes de cualquier medición, tiene que estar verificado. No solamente el de pH, también tiene que estar verificado, también el de oxígeno disuelto. Y ahora, ¿cómo se verifica el oxígeno disuelto? El oxígeno disuelto, tenemos que hacerle un check cero, ¿no? Esto consta de una muestra con cloruro de cobalto, ¿no? Y sulfito de sodio, ¿no? Para matar todo el oxígeno que haya y la lectura inicial nos dé cero, ¿no? Lo que buscamos es que la lectura final de esta muestra preparada para la verificación nos dé cero, ¿no? Así que no, y poder ver que nuestro electrodo de medición de oxígeno disuelto esté correcto. Otra forma también de calibración del electrodo de oxígeno, ¿no? Del electrodo de oxígeno disuelto puede ser también el ambiente, ¿no? Hay unos que en el ambiente miden y tiene que estar en un rango de la medición de oxígeno del ambiente, ¿no? Otro también es en Winkler, saturamos el Winkler con un poco de agua, ¿no? Lo llenamos, ¿no? Al agua, agitando, podemos sobresaturar el oxígeno disuelto y medir en la superficie, ¿no? Cuánto de oxígeno hay. Entonces, para eso se hace una calibración en algunos equipos que nos piden, ¿no? Se puede hacer de esa forma, ¿no? Va a depender mucho de qué sonda estamos y qué marca de equipo estemos usando, ¿no? Dependiendo de sus especificaciones en la cual indique. Verificación del oxímetro. Ajustar, como le decía, ¿no? El de la agitación con el Winkler, ajustar el aire saturado con agua al 100%. Para esto es como un ajuste que se le va a dar, ¿no? Un ajuste. Consta de llenar el Winkler con una pequeña cantidad de agua, agitarlo, sobresaturar el oxígeno que hay en el Winkler y hacer la lectura, ¿no? Y para ajustar, hacer el ajustado. Verificación de la temperatura de la incubadora. Es muy importante verificar, no basta con el seteo del equipo, sino tenemos que tener un termómetro, una termocupla, ¿no? Que pueda medir en diferentes, porque el termómetro te mide en el ambiente, pero la termocupla tampoco te mide en diferentes zonas, ¿no? De, de tu equipo, cuál es la temperatura en la cual está botando, ¿no? Porque ahí no necesariamente puede tener el equipo, puede haber zonas un poco más que enfríen mejor, que trabajen mejor, que varíen la temperatura en alguna zona. Toda esta variación tiene que estar en el rango de acuerdo como nos pide el método, ¿no? Que nos pide 20 más menos 1, como le decía, ¿no? Todos esos rangos no tienen que pasar esa variación. Es por eso que se miden diferentes zonas.
verificación del agua reactivo, ¿no? ¿Qué, qué características tiene que tener nuestra agua con la cual vamos a trabajar? Que es un agua destilada, ¿no? En el caso si usamos agua destilada, agua deionizada, agua ultra pura, ¿no? ¿Qué características tiene que tener nuestra agua? El cobre tiene que ser menor a 0.05 ppm, ¿ya? Y el cloro residual tiene que ser menor a 0.1 miligramos, ¿ya? Es importante esas dos consideraciones para el agua en el cual vamos a trabajar, ¿ya? Y claro, siempre en el ensayo nos piden que hagamos blanco, ¿no? Nuestro blanco también tiene que cumplir, ¿no? El consumo de DBO del blanco tiene que ser menor a 0.2, ¿ya? Que vamos a verlo más adelante. Preparación del agua de dilución. Como les decía en las diapositivas anteriores, necesitamos de una preparación de agua de dilución. Esta tiene que constar de aire sobresaturado y también tiene que contener los nutrientes para que le pueda dar el medio para que los microorganismos puedan desarrollarse y puedan cumplir con su actividad de descomposición, ¿no? Se prepara a partir del agua destilada en un recipiente, se agrega en una botella y se adiciona por cada litro de agua que estemos preparando, se va a adicionar 1 mililitro de las soluciones siguientes. ¿De qué soluciones? Solución de tampón fosfato, es la que decía con con el cloruro de amonio, ¿no? Y el sulfato de magnesio, el cloruro de calcio y el cloruro férrico, ¿no? Se airea y se pone en el ambiente que tiene que tener una temperatura de 20 más menos 3. Ahora, ¿cómo les decía? ¿Cómo deben llegar las muestras de DBO después del muestreo, ¿no? ¿Cómo uno tiene que recibirlas? Las muestras tienen que ser colectadas en un envase de vidrio o plástico que no pase la luz, de lo que les indicaba en la parte de muestreo. Es importante esto. Se debe llenar al tope sin burbuja de aire. Ahora, si el análisis es dentro de las 2 horas de tomada la muestra, no es necesario la conservación a -6 grados. Claro, si estamos trabajando en la planta, la muestra es en nuestra planta y vamos a tomar la muestra y vamos a hacer el ensayo inmediatamente, no es necesario la conservación a menor a 6 grados, ¿no? Entonces, pues, claro, siempre y cuando estemos en el rango de estas dos horas, ¿no? No tenemos que dejar la muestra para luego, para más tarde, ¿no? Tenemos que trabajar siempre en ese tiempo. Si es inevitable el análisis inmediato, dentro de las horas, tiene que conservarse a 6 grados y analizar dentro de las 24 horas de tomada, ¿no? Claro, 6 grados, menor a 6 grados, ¿no? Menor a 6 grados, ¿ya? Menor, o sea, no puede pasar los 6 grados, ¿no? Menor o igual a 6 grados. Ahora los interferentes. ¿Qué teníamos de interferentes? La variación de alta de... Ya, les hablé del cloro, del cloro, ¿no? Que era un interferente. Y en este caso también es la variación de pH. Esto es un interferente. ¿Cómo interfiere la variación de pH? Ya que hemos dicho de las microorganismos que no están aclimatadas, ¿no? Pero también sí que no están a un buen pH, no van a poder trabajar de la forma correcta, no van a oxidar de la forma correcta, ya que sabemos que a veces en medio ácido algunos elementos químicos o también ¿no? y mucho más todavía algunos seres vivos no trabajan de la misma forma, ¿no? Como que el pH ácido hace que a veces muchos compuestos químicos, o así también como también los microorganismos, como que se inhiben a su trabajo, ¿no? Como que no realizan su trabajo, como que no trabajan de la forma como debería ser, ¿ya? Es por eso que muchos también optan por tomar las muestras y preservar porque con ácido, porque siempre en medio ácido, bueno, suele pasar que en medio ácido las muestras se inactivan, ¿no? Y también la muestra que contiene cloro residual y también de los nitritos. Condicionamiento del pH de las muestras, ¿ya? ¿Cómo tiene? Si las muestras, ahora, decía de una buena aclimatación de las muestras, ¿verdad? Ya les hemos hablado de la temperatura en la cual tenemos que trabajar, ahora también del pH en la cual tenemos que trabajar, ¿no? Las muestras tienen que encontrarse en un pH de 6 a 8. Si no están en el rango de 6 a 8, ¿no? Ponte que estén en el pH 5, ¿no? O más o elevado, ¿no? Más a 8.
se tiene que llevar al pH de, ya no de 6 a 8 ya, porque si le llevamos de 6 a 8 como que puede ocurrir el caso en que no puedas llegar, ¿no? Que estés en el extremo y no llegues. Entonces para evitar esto se pasa a 6.5 a 7.5. ¿Con qué? Utilizando soda o ácido dependiendo de en qué pH esté la muestra, ¿no? Si está muy por encima de 8 vamos a tener que llevar con ácido, y si está por debajo de 6 tenemos que llevar con soda, ¿no? En este caso hidróxido de sodio. Ahora, para poder llevar el pH hay que evitar una cosa que es la dilución excesiva, ¿no? Si vamos a llevar a pH, procurar hacerlo con soluciones un poco concentradas, no concentradas tampoco, no vamos a pasar extremadamente este rango, sino que puede ser uno normal, ¿no? Puede ser de 2 normal o 5 normal, dependiendo de cuán alcalino con ácido esté la muestra. ¿Para qué? Para poder adicionarle demasiado ácido o soda a la muestra. No tiene que diluirse la muestra en más de 0.5%, ¿ya? Es importante eso. Se tiene que agregar unas cuantas gotas nada más, ¿ya? Una cuanta, no vamos a llevar con una muestra de 0.02 al rango de 6.5 porque vamos a gastar como 5 mililitros, 10 mililitros, tal vez gastemos y es demasiado. Diluimos la muestra, ¿no? Y no tenemos resultados esperados, ¿no? Se le añadirá 4 mililitros de solución Policet siempre y cuando no cumplan con el pH 6. ¿Ya? ¿Para qué es el Policet? Lo que pasa es que el Policet lo que es eh, son microorganismos en la cual se le va a adicionar a la muestra, ya que puede que por el caso del rango de pH no se hayan inactivado o haya bajado la carga orgánica, ¿no? Que hemos dicho que es importante la carga orgánica. Entonces con el Policet me voy a asegurar de eso, ¿ya? Me voy a asegurar de que la carga orgánica esté presente siempre, ¿no? Si en caso con diferencia de rango de pH que hubo en mi muestra ha disminuido, ¿no? O también en el caso también se le agrega Policet cuando las muestras están cloradas. Cuando se clora y después se elimina el cloro por acción de exposición a la luz ¿no? Exponemos a la luz para eliminar el cloro, o también se le puede agregar sulfito de sodio para eliminar el cloro, ¿no? También se le va a agregar el 4 mililitros de semilla Policet. ¿Por qué? Porque la carga orgánica ¿no? Ha disminuido. Lo que hace el cloro, lo que a veces elimina la materia orgánica, no mata la carga orgánica o también puede inactivar, ¿no? Entonces es importante nosotros procurar que tener una buena población de la carga orgánica. Por eso que se le agrega ese Policet en estos dos casos. La prueba del cloro residual, ¿no? Es importante, hemos dicho que el cloro residual es un, es un, es un interferente en nuestro ensayo, ¿no? Realizar un análisis cualitativo de cloro residual. Primero cualitativo para ver si hay presencia o no del cloro residual, ¿no? El cloro residual es el cloro, ¿no? Normalmente que se encuentra, ¿ya? ¿Ya? En el caso de si es necesario usar el método volumétrico para su eliminación. ¿Cómo es el análisis cualitativo? Solamente se le agrega el DPD, que es una sal, ¿ya? Se le agrega una pequeña porción de muestra y si colorea de un color rosa, entonces hay presencia de cloro. Entonces, si hay presencia de cloro, tenemos que eliminarlo. ¿Cómo se va a eliminar? Puede ser este ensayo volumétrico que es eh, medir 100 mililitros de agua residual clorada, ¿no? Transferir un madera de 250, agregarle 10 mililitros de ácido acético o ácido sulfúrico, ¿no? 1,50, 10 mililitros de yoduro de potasio al 10% y titular la solución con sulfito de sodio, ¿no? Vamos a titular hasta y vamos a usar acá faltó el indicador de almidón, ¿no? De almidón para ver cuánto estamos, ¿no? Cuando cambie el color del almidón que es medio marrón se va a poner, ¿no? Medio oscuro, ¿no? Medio marrón, se decolore, entonces vamos a ver que todo el cloro ha sido eliminado, ¿ya? Todo el cloro ha sido eliminado. Entonces, esta cantidad en proporción a lo que hemos tomado en muestra, vamos a agregar a cada alícuota que hemos tomado, ¿ya? O el otro caso puede ser si tenemos el DPD, ¿no? Accesible este DPD. Ponemos el DPD
titulamos con sulfito de sodio hasta desaparición del color del DPD. ¿Ya? Ese volumen se va a tomar como referencia para poder hacer el cálculo para las alícuotas que vamos a tomar, ¿no? En el caso de que tomamos 100 mililitros de alícuota, le vamos a agregar la misma cantidad que hemos hecho en la titulación. Pero si le agregáramos, por ejemplo, 200 mililitros de muestra, tenemos que agregarle el doble del gasto acá en la titulación, ¿no? Cuando si hemos tomado 200 mililitros de alícuota, ¿ya? Va a depender mucho de la alícuota que tengamos, ¿no? Pero esto es un referente para ver cuánto de sulfito de sodio le vamos a agregar a las muestras cloradas para poder eliminar. Ya. Y una vez que tengamos la muestra, le eliminamos ¿no? la cantidad ¿no? Le eliminamos todo el cloro residual que haya. Es importante en cada Winkler poner la semilla, ¿no? Que es los 4 mililitros de semilla Polycet, ¿no? ¿Por qué? Porque la muestra, ya que está eliminada el cloro, lo que va a pasar es que la carga microbiana ha bajado, ¿no? Es por eso que tenemos que restablecer esa carga orgánica con 4 mililitros de Polycet. ¿Cómo se prepara el Polycet? ¿Cómo preparamos esta solución de 4 mililitros? Se coloca todo el contenido de la cápsula de Polycet en 500 mililitros de agua de dilución. ¿Qué agua de dilución? La que hemos preparado con los nutrientes, con esa agua, ¿ya? Se llama solución Polycet. Se airea igual como hemos aireado a los aguas de nutrientes y se agita la solución Polycet por 1 hora. Pasado la hora se deja que repose durante 5 a 15 minutos. ¿Qué va a pasar? Que esta semilla, todo tienen como, se le abre, ¿ya? No se le va a agregar, no se le pone la semilla completa al frasco, una fiola con la cual vamos a preparar. Ya se le tiene que abrir todo el contenido, ¿ya? Todo el contenido es como un tipo harina, va a tener como una harina, ¿ya? Se le va a agregar ahí. Y esa solución vamos a airearla, ¿no? Durante 1 hora, ¿no? Como se va a dispersar como el Polycet por todo el agua, entonces tenemos que esperar que se siente. Una vez que se esté sentado, solo se va a tomar la superficie y ese va a ser nuestro 4 mililitros que le vamos a agregar, ¿no? Y como se decanta sobre adelante, con cuidado se vierte la solución Polycet decantada en un vaso precipitado de 500 mililitros, con una barra de agitación y colocar en un agitador magnético y se agita suavemente durante el resto de la prueba. Ya. ¿Cómo se prepara la solución Polycet? ¿Cómo no? Seguimos la preparación del Polycet. Esta solución tiene que ser en el día preparado, ¿no? Porque dentro de las 6 horas de preparación, ¿ya? Dentro de las 6 horas tenemos que trabajar, ¿ya? No podemos usar un Polycet de un día anterior, ¿no? Tiene que ser del día. Y ahora se tiene que sacar un factor también, porque al estamos agregando algo, tenemos que tener en cuenta que esto, lo que estamos agregando, cuánto también va a consumir su oxígeno, ¿no? ¿Cuánto, no? Es como hacerle una corrección, porque cada cosa que agregamos consume un oxígeno extra, de aparte de lo que va a consumir de la materia orgánica, ¿no? Para poder descomponerlo. Entonces tenemos que hacer una curva y sacarle un factor, ¿no? De un Polycet, por ejemplo, en un agua, en un blanco, ¿cuánto es su consumo de esto, ¿no? También se puede hacer corriendo blancos con Polycet, o también se puede sacar el factor utilizando una curva de diferentes concentraciones de Polycet, ¿ya? De 15, 20, 25 y 30, para ver cuánto es el factor constante mientras más cantidad de Polycet usamos y cuánto es su consumo de oxígeno. Esto se le va a tener que multiplicar, ¿no? Por un factor. Va a ser a la lectura que vamos a tener va a haber una corrección. Este factor va a ser la corrección para tener la lectura verdadera. La siembra, ¿no? La siembra tiene que hacerse, de las muestras tienen que estar temperadas de 20 más menos 3 grados centígrados, ¿no? Claro, todos tienen que trabajarse en ese rango de temperatura. Preparar las diluciones y hacer por lo menos 2 diluciones que tengan OD residual final de al menos de 1 miligramo por litro, un ppm, ¿no? De consumo de oxígeno disuelto. Claro, o sea, tenemos que tomar las diluciones y el oxígeno inicial el oxígeno, el OD, el DPO,
¿no? El oxígeno disuelto final de la muestra, después de los 5 días, tiene que ser por lo menos un ppm, como les dije, ¿no? Mientras más contaminación hay, este consumo, esta lectura final va a tender a disminuir, pero no puede ser cero, ¿no? Porque si no, no sabemos en cuándo la materia orgánica consumió todo el oxígeno, en qué día pasó, ¿no? Pues en el tercer día o cuarto día, no vamos a poder cuantificar cuánta materia orgánica hay. Es por eso que el valor final por lo menos tiene que ser un ppm, ¿no? Y ahora, y el consumo del oxígeno disuelto inicial y final tiene que ser de por lo menos 2 ppm, ya 2 ppm. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos tomar también muestras muy diluidas, porque mientras más dilución hacemos, el error aumenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son algunas recomendaciones para los tipos de aguas en la cual se tiene que hacer, ¿no? Dilución de 0.1 a 1%, en este caso tomar el volumen de 0.03 a 3 mililitros para aguas industriales con fuerte carga orgánica, ¿no? Que tienen alta carga orgánica. De 1 a 5, 3 a 15 mililitros con aguas servidas crudas, aguas sedimentables, ¿no? Aguas que están empozadas, se puede tomar este volumen, ¿no? Efluente de tratamiento biológico de 15 a 75, ¿no? Porque ha sido tratada ya biológicamente, no tiene mucha carga orgánica. Y aguas naturales, ¿no? Aguas de superficiales, se puede tomar de 75 a 300. Ahora, pues nosotros estamos enfocados en planta de tratamiento de agua residual. Vamos a trabajar en este rango de temperatura, ¿ya? En este rango. Pero ahora va a depender mucho esto de dónde estemos tomando la muestra. Si tomamos inicialmente, la carga orgánica es más elevada, entonces tenemos que tomar en este rango. Si tomamos en la salida, posiblemente podemos tomar con ese tratamiento ya biológico, ¿no? Que es de 75 a 15 mililitros, ¿ya? Va a depender mucho de cómo esté nuestro proceso. El inhibidor, como le decía, el inhibidor, ¿no? Las muestras que requieren el procedimiento de inhibición por nitrificación para evitar la DBO nitrogenasia solo se fuente tratado biológicamente. Mientras más tratamiento biológicamente hay, se va a formar más de estos nitritos, ¿no? Que se van a oxidar nitratos, ¿ya? Eh, eh, las muestras que contienen a una botella de 300 mililitros se agrega 3 miligramos o 2 de TCMP, ¿no? ¿Qué cosa es el TCMP? 2-cloro-6-diclorometilpedina, ¿ya? O se puede agregar también al agua una dilución de de 10 mililitros de miligramos de TCM. O sea, puede ser en peso o puede ser también eh, diluido, ¿no? No, acá hay una recomendación, ¿no? De cómo sí que si se disuelva lentamente, ¿no? Como, ¿no? Es propio de la muestra. También puede usarse la tiourea, ¿ya? No tenemos el TCMP. El sellado del Winkler, ¿no? Ahora ya es como eso para la lectura final, ya, ¿no? Cuando ya hacemos el procedimiento de la toma de muestra, todo, cómo vamos a sellar el Winkler, ¿no? Evitar que haya burbujas en el Winkler es muy importante, porque si hay burbujas en el Winkler puede ocurrir la actividad de la microbiana en el proceso, ¿no? O una actividad extra, ¿no? Porque estamos utilizando más oxígeno disuelto, ese oxígeno que puede haber en el sellado del Winkler se puede estar disolviendo y vamos a tener malas lecturas. Por eso que la muestra se sella bien en que no haya burbujas de aire en el Winkler, en la toma de muestra que tomamos. ¿Sí? Va a haber un curso también se lo va a juntar la parte del laboratorio, ya cómo se prepara todo esto. La determinación de oxígeno disuelto. Se mide lo de al principio, como le decía, ¿no? Al principio el oxígeno disuelto vamos a medir y al final de la incubación, ¿ya? Para ver cuánto ha sido el consumo de la alícuota que hemos tomado con la dilución con el agua que está sobresaturada en oxígeno, ¿no? Para ver cuánto ha sido su consumo de esa agua sobresaturada de esa alícuota de muestra entre los 5 días. Y eso sería el cálculo, ¿no? El OD inicial menos el OD final menos el volumen de semilla, ¿no? O sea, la semilla, los 4 mililitros, en este caso hemos dicho que 4 mililitros vamos a agregar. 4 mililitros por el factor de que cuánto de oxígeno disuelto consume esos 4 mililitros sobre P, que es la fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada, ¿no? Esa es la fracción volumétrica decimal, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos
una alícuota de 100, ¿no? Nuestra fracción sería de, nuestro Winkler es de 300 mililitros. Si tomamos una muestra de 100, nuestra fracción sería de 1 a 3, ¿no? Acá iría un tercio, ¿ya? Así, esa fracción, ¿vale? A eso se refiere, P, a la fracción de volumen total del Winkler con el volumen de la alícuota que estamos tomando, ¿ya? Para determinar cuánto debe hoy. Como le decía, ¿no? Cuando el agua de DBO no ha sido inoculada, el inóculo se refiere a la adición de semilla, ¿no? Si no ha sido inoculada, directo. Pero cuando ha sido inoculada, importante agregarle el factor semilla, ¿ya? Los controles, ¿qué precauciones tenemos que tener en ese ensayo, ¿no? Que hemos dicho que el blanco, como les había dicho al comienzo, en el caso del agua, ¿no? Para ver si tenemos un buen agua de proceso, el OD, la diferencia de OD tiene que ser de 0,2, no tiene que haber carga orgánica en el agua destilar que tenemos. Es importante, ¿no? Porque si no vamos a tener malos resultados. La muestra, el oxígeno, el OD, el oxígeno disuelto inicial, tiene que ser, la concentración de oxígeno disuelto final tiene que ser mayor a 1 ppm, ¿no? No puede consumirse todo el oxígeno dentro de los 5 días. Ahora, el oxígeno disuelto inicial tiene que ser mayor a 7,5. ¿Por qué? Porque si nuestra lectura inicial nos da 6, 4, 5 por ahí, es que estamos tomando una alícuota una alícuota que tiene mucha carga orgánica. La alícuota es mucho, demasiado de la alícuota. Entonces tenemos que disminuir la alícuota, ¿no? Si hemos tomado 100 y nos da 6 de lectura inicial, tenemos que disminuir esa alícuota. Puede ser 50, ¿no? Puede ser 20, va a depender de cuánta carga tenemos, ¿no? Es importante esa lectura de OD inicial. La muestra, la diferencia tiene que ser por lo menos de 2 ppm para que haya un buen consumo, ¿no? Y se pueda trabajar y dar mejores resultados. Asegurar una buena dilución, ¿no? Mientras uno tenga una buena dilución, nos da mejores resultados. La dilución, si tiene diferentes diluciones, preferir las diluciones que tengan. Claro, si que hemos hecho pruebas, hemos dicho que por lo menos 2 tiene que cumplir todo este cuadro. Entonces, pero podemos hacer más nosotros, podemos hacer 3, 4 tomas de muestra o 5 diluciones, ¿no? Siempre se va a tomar las que tienen mayor volumen de muestra, ¿no? Porque el error es mínimo, ¿ya? Y también se hace un control, ¿ya? Para ver cuánto, como un patrón, ¿ya? Se prepara la glucosa y ácido glutámico y el resultado de la DBO después de los 5 días tiene que ser de 198 más o menos 30,5 ppm. En este rango tiene que variar, ¿ya? Este control nos va a determinar cuánto es decir que estamos haciendo bien el proceso, ¿no? No solamente esto nos indica que estamos haciendo bien, sino todo esto, ¿ya? Todo esto, todo. Bueno, los registros son importantes para que tengamos evidencia, ¿no? Registro de DBO, determinación de factor semilla, todos estos registros son importantes para tener la evidencia que hemos hecho un buen proceso.